Estamos en el segundo debate. Hace 4 semanas ya hablamos de las bases históricas de Europa e intentamos ver hasta qué punto la historia de Europa deriva las posibilidades y dónde se pueden buscar las causas de la crisis actual y hasta qué punto se encuentran en la historia europea las bases de que hoy la integración no haya avanzado como debería o como quisiéramos, o que los problemas no se puedan solucionar hasta el punto que quisiéramos. Con el debate de hoy pasamos de la historia a la sociedad. Planteamos la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto podemos hablar de una auténtica sociedad europea, una europeización tal como se han desarrollado las sociedades nacionales en Europa? Conceptos como solidaridad en el espacio europeo, la estructura de las relaciones sociales, de los vínculos de las personas dentro de Europa, serán el centro del debate de hoy. Y creo que podemos decir que no podemos tener ponentes mejores como los que tenemos con nosotros. Maurizio Bach, nacido italiano, pero que vive en Alemania desde hace mucho tiempo. Sobre todo se ha desarrollado su actividad en Hannover y en Passau, en la Universidad de Passau. En la sociología alemana es quien ha avanzado más en la concepción de una sociología europea, porque muchas veces la sociología se ha considerado de una forma natural como una sociología o desarrollo de las sociedades nacionales. Pero puede ser también, ¿por qué no?, una sociología europea. Y nuestro representante de España, Juan Díez Medrano, ha trabajado en Alemania, ha trabajado en los Estados Unidos y había sido profesor también de la Universidad de Barcelona, en el Instituto de Estudios Internacionales en Barcelona también. Y ahora es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Y es uno de los pioneros en el estudio, en la investigación, son pocos los que lo han hecho, hasta qué punto se puede hablar de vínculos sociales, estructura de las relaciones sociales más allá de las fronteras nacionales. Lo sabemos, en la sociología durante mucho tiempo se ha partido de la base de que nosotros tenemos relaciones sociales dentro de nuestras sociedades nacionales, pero el hecho de tener relaciones sociales con personas de otras sociedades nacionales se consideraba algo excepcional, algo inusual. Era una cuestión más bien marginal, que no había que investigar más a fondo y que solo se comentaba en relación con exportación e importación, con inmigración, integración nacional en este sentido, pero que en Europa y en el mundo entero es ahora una cuestión candente porque el número de estas relaciones aumenta de forma exponencial y hasta qué punto es importante ello para la sociedad europea. Yo no seguiré hablando, sino que simplemente daré la palabra a Maurizio Bach para la primera presentación, que irá seguida de la presentación de Juan Díez Medrano. Después abriremos entre nosotros un breve debate para luego abrir este debate al público. Gracias, Mauricio. Tienes la palabra. Sí, ya funciona el micrófono. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Wagner, por estas amables palabras. Y gracias también al Instituto Goethe y de nuevo al señor Wagner por su invitación a Barcelona. Yo viajo mucho, pero nunca había estado en Barcelona. Así que es algo nuevo para mi trayectoria, mi viaje por el mundo, o viaje de presentaciones por el mundo, por así decirlo. La europeización es el tema de hoy. Y trataré de esta cuestión, pero desde una perspectiva específica y en la segunda parte de mi breve presentación, porque lo que sí querría de entrada sería interpretar la crisis desde la perspectiva sociológica, signifique lo que signifique eso, y me gustaría empezar con una declaración quizás algo provocadora,
pero convincente desde mi punto de vista, y es que la unión monetaria, que es una parte integrante de la integración europea, aunque no todos los Estados miembros pertenecen a ella. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Me gustaría empezar con la tesis de que la unión monetaria es un proyecto que ha generado problemas importantes. En la sociología se hablaría de consecuencias no intencionadas, es decir, efectos o repercusiones inintencionados, y que la crisis del euro y la crisis de las deudas de los estados, tenemos varias crisis ahora mismo en Europa, que esa crisis que vamos a englobar en un solo término, pone de manifiesto las disfunciones latentes, los dilemas, los riesgos y las paradojas de esta Unión Monetaria Europea. Esta Unión Monetaria también tiene muchas ventajas, pero no para todos. La Unión Monetaria es un proyecto que tiene una serie de efectos no intencionados, no deseados, y esto me gustaría escalarlo un poco más. Esta no es la historia entera, pero quizás es un poco una extrapolación, pero la Unión Europea, en cualquier caso, en cierto modo, ha acentuado la desigualdad social en la Unión Europea. Hablaré después de la europeización de la desigualdad social en Europa y dejar claro que la desigualdad, las disparidades socioeconómicas que tradicionalmente se consideraban cuestiones nacionales en el norte de Europa, es decir, intrasociales, que también han experimentado una europeización estas desigualdades. La acentuación de la desigualdad social. Me refiero a la exacerbación de las disparidades socioeconómicas entre Estados miembros de Europa y regiones de Europa. Estas disparidades afectan naturalmente, y por eso es tan exacerbado, a grupos sociales, aunque la dimensión de la clase o de la capa social o del estrato social en el proceso de europeización queda un poco soterrado porque hay muchos otros factores más visibles, pero la crisis también ha puesto de manifiesto que cada vez más hay grupos sociales en determinadas regiones y países se ven afectados por ella. ¿Por qué? Esto tiene una razón económica principalmente, y es que la unión monetaria va de la mano de tipos de cambio fijos, y hay cosas que no se pueden hacer ya, y antes de la unión monetaria sí que era posible, es decir, la devaluación. Unión monetaria significa prohibición de la devaluación. Esto de entrada no es ningún problema, aunque desde el principio, cuando se desarrolló el proyecto, algunos galardonados con el premio Nobel lo consideraron de una forma crítica, porque se generaba la esperanza de que con la unión monetaria no se generaría una identidad europea. Si todos lleváramos el euro en el bolsillo, se generaría una identidad, y esto no ha sido así, esto ha fracasado. También esperanza de la igualación de los niveles de vida y de las condiciones económicas en Europa. Es decir, la idea de que la unificación de la moneda en el mercado único europeo generará, a su vez, una cohesión o una convergencia de las economías nacionales. Y esta promesa, esta esperanza, quedó desmentida por la Unión Monetaria en sí, precisamente porque no existía la posibilidad, ni existe la posibilidad de devaluación, es decir, la promesa de un aumento de cohesión y convergencia de las economías nacionales no se ha cumplido. Lo que sí se ha visto, y esto lo vemos con muchísima claridad, es un aumento de la desigualdad, de la disparidad entre, y lo digo de forma muy neutral, como lo dicen también los economistas, entre las economías periféricas de Europa y las economías centrales de Europa, podríamos decir, entre los estados del sur y los estados del norte, miembros de la Unión Europea, eso sí. Los estados miembros del sur, que desde el punto de vista de la productividad de sus economías nacionales están muy por detrás de los estados miembros del norte,
han encadenado mucho sus posibilidades o sus sueños al norte. Están encadenados a los estados del norte desde el punto de vista de la competitividad, y la devaluación solo se puede alcanzar mediante medidas internas, es decir, rebajando los costes laborales y las prestaciones sociales, es decir, aumento de impuestos, etcétera. Un problema que se genera a causa de estas disparidades socioeconómicas. Se preguntarán por qué se hace visible esto ahora y no antes. Yo argumentaría que los problemas de las disparidades de las economías nacionales, las disparidades socioeconómicas de Europa, han estado latentes durante mucho tiempo porque a lo largo de muchos años en las economías periféricas se alimentó una ilusión de bienestar con créditos muy baratos y con créditos para todos. Y la situación, desde el punto de vista neutral, esto se ha visto sobre todo en Grecia, pero también en otras economías periféricas, hemos visto una situación de un aumento ficticio del bienestar mediante créditos para todos, y, es decir, creando una falsa homogeneidad, convergencia y cohesión de la productividad en Europa, que en realidad no existe. Y esta ilusión, esta burbuja, estalló en el momento en que los estados sobreendeudados y también los menos competitivos de la Unión Europea ya no eran capaces, ya no estaban en disposición, después de la crisis de los mercados financieros, de pagar o refinanciar incluso sus deudas. Y esto es un problema, ya no poder refinanciar a través de los mercados financieros. Estallan pues las burbujas, las ilusiones, y hay también otros estados, la mayoría de los estados en la Unión Europea están sobreendeudados, pero no todos se encuentran en la misma situación de poca o de débil competitividad. Quiero dejar muy claro aquí que la unión monetaria, por tanto, a causa de esta ratio económica, no solo desmiente las promesas de cohesión y convergencia, sino que también ha creado un mecanismo de una debilidad que se autoperpetúa. Es lo que llamaríamos el efecto Mateo. Seguramente conocerán el pasaje de la Biblia. Al que tiene se le arrebatará. Al que tiene se le dará. Pero al que no tiene también se le arrebatará lo que tiene y lo que no tiene. Muchos estudios lo avalan. Y es que el modelo norte-sur de la disparidad, de la desigualdad en la Unión Europea, que ya existía antes de la Unión Monetaria, no es nada nuevo. A causa de la Unión Monetaria y, por tanto, también mediante, en cierto modo, de la integración europea, se ha reproducido. Es decir, la tijera en las últimas décadas se ha ido abriendo cada vez más. Y este es un hecho que debemos conocer, que la Unión Europea debe conocer y debe ser consciente de ello. Y lo es. Pero, en mi opinión, con ciertas reacciones que yo llamaría problemáticas. Y entonces llegamos al segundo punto, a las medidas de rescate de la Unión Europea mediante el Fondo Monetario Internacional, con el que estamos tratando desde hace ya varios años. Estamos hablando de las estrategias de EFSF y ESM, que no resuelven problemas, señoras y señores, sino que, como dice Wolfgang Streeck en un libro, con los que solo se gana tiempo. Es decir, no se transfieren recursos desde los Estados miembros más pudientes a los menos, sino que simplemente solo se dan garantías crediticias. Pero si esto fallara, entonces todos en Europa tendríamos problemas aún mayores. Pero lo que yo argumento, y esta es la segunda paradoja a la que quiero hacer referencia, es precisamente que mediante las medidas de rescate, las disparidades regionales en Europa paradójicamente se amplían cada vez más.
Por un lado, debemos constatar que no resuelven problemas. Los presupuestos de los estados sobreendeudados no se sanean, sino que se endeudan cada vez más. El poder económico no mejora, la competitividad de los países periféricos tampoco mejora en absoluto, sino que, sobre todo mediante la política de la austeridad, de la condicionalidad, lo que se genera son desigualdades sociales catastróficas en muchos países, sobre todo los del sur de Europa. Me refiero, por ejemplo, al enorme paro juvenil, que se sitúa en España más del 50%, en Grecia casi 60%, Italia 36%. Esto no es broma, esto es un problema muy serio que nos seguirá afectando en las próximas décadas y hay que encontrar soluciones urgentes para ello. Eso significa que las actuales medidas de la Unión Europea y del FMI, de los Estados miembros, no solucionan la crisis y no nos hará salir de la crisis, sino que acentúa aún más, y esta es otra paradoja que constatamos, perpetúa ese ciclo vicioso de créditos y más créditos, y cuanto más créditos, más intereses. Es decir, tenemos un problema muy significativo. Y esto nos lleva a un tercer dilema que debemos conocer. El dilema de que todas estas evoluciones que no pueden ocultarse y que los medios de comunicación observan con claridad y que todos percibimos, aunque a veces no se vea la crisis cuando vamos a países en profunda crisis, en la oscuridad no se ve nada, ¿verdad? Esto genera esto socava la legitimidad de la Unión Europea y en parte también de los sistemas políticos de los países de la crisis. Y esto tiene que ver con que las exigencias a corto y a largo plazo para la solución de la crisis son contradictorias y es difícil de desentramar esta contradicción. Y es que también las decisiones o las soluciones tecnocráticas chocan o colisionan con la democracia. Los paquetes de ahorro y de reformas requieren mayorías parlamentarias, y esto lo hemos visto en Chipre, y también requieren el consenso, hasta cierto punto, el consenso social. Es decir, tanto el consenso como las mayorías parlamentarias, a la vista de las tensiones políticas y las turbulencias políticas, son cada vez una empresa más arriesgada. Me queda un poco de tiempo, me gustaría quizás entonces apuntar dos factores más. Una idea que considero importante precisamente cuando hablamos en países como España, la self-fulfilling prophecy. Se trata de malas definiciones de la situación que se hacen realidad. Eso es una self-fulfilling prophecy. Y lo veo en los debates, en el discurso de la crisis, el discurso global sobre lo que significa, en qué consiste la crisis. Veo esta profecía que se autocumple. Desde el punto de vista del norte, más competitivo, más potente, se ejerce presión para que las economías periféricas o los Estados miembros periféricos, ya que se han endeudado, puede darse esta profecía que se cumple por sí sola porque se atribuye las causas de la crisis de Portugal, de Grecia, de España. Esta definición de la situación en sí, como si se hubieran autoendeudado, lo que hace es mermar la confianza de las personas en la clase política de sus países y también movimientos políticos y partidos políticos antidemocráticos. Lo observamos en Grecia, lo observamos en Italia y también en otros países. Es decir, hay otro círculo vicioso aquí.
se socava la legitimidad de los fundamentos democráticos de la Unión Europea. Y esto es lo más problemático, porque esto paraliza y congela la capacidad de acción de los gobiernos. En este sentido, observamos que en lugar de soluciones a los problemas, lo que se da es una estigmatización, es decir, estereotipos nacionales. Se hace referencia a estereotipos, a mentalidades, se estigmatiza a ciertos países de forma agresiva y esto, pues la reacción es una contra esta estigmatización. Si decimos que los griegos tienen sistemas sociales mucho mejores que nosotros y disfrutan de la vida, los griegos dirán, pues los alemanes son tremendos, sí, por decirlo de una forma suave. Tenemos una problemática de un círculo vicioso, una bola de nieve que se va autoalimentando de las posibles o de las supuestas causas de la crisis. Por tanto, vemos las consecuencias no intencionadas de lo que está sucediendo. Los objetivos de cohesión y de convergencia del proyecto original no se han cumplido, no se han materializado. De hecho, ha sucedido lo contrario, porque hoy en la Europa integrada hay mucha más desigualdad social que nunca y las estrategias anticrisis, desde luego, no marcan el camino hacia la salida de este dilema fundamental, esencial. Por contra, observamos una fuerte tendencia a la no solidaridad, a la fragmentación del conjunto europeo. Este es mi análisis, mi diagnóstico. No pretendo que lo compartan, pero creo que merece la pena tener muy clara la realidad, lo que está sucediendo. Yo no soy profeta, no soy político, no soy decisor político, no tengo poder, solo puedo intentar presentar opciones o reflejar una serie de opciones y veo dos opciones realistas en este sentido. La primera, y quizás no es una opción, pero lo que yo argumento es que o bien seguimos por el mismo camino en Europa y entonces habrá una gran división social y una fragmentación institucional del conjunto europeo, sino incluso un auténtico colapso, y para mitigar esta situación deberíamos plantearnos una segunda opción. Y esta segunda opción es la de institucionalizar la solidaridad europea o, en otras palabras, el desarrollo de una nueva visión de una institucionalización de la solidaridad europea. Y paso a hablar ahora del problema de la europeización de la desigualdad social. Esta europeización significa hoy en día, en mi opinión, que puede darse una división, una nueva discrepancia, una nueva diferenciación dentro del sistema europeo y que de hecho ya se está dando. La alternativa a una europeización de la desigualdad social, en lugar de la desolidarización, sería el desarrollo de un nuevo concepto de solidaridad. Yo no tengo ideas morales de la solidaridad, sino tampoco tampoco la solidaridad contractual y tampoco la idea de Ulrich Beck de hacer un contrato social, de firmar un contrato social. Yo creo que es importante, y podemos hablar de ello más adelante, que la idea de la solidaridad debería institucionalizarse. La integración europea, el éxito de esta integración europea hasta la fecha, se basaba sobre todo en la institucionalización de los intereses, en conocer y desarrollar procedimientos para llegar a igualar intereses, aceptar la estructura fundamental del sistema europeo, que la Comisión tuviera una
un significado o una importancia especial. Esta institucionalización requiere una idea de las instituciones para estructurar y reforzar la solidaridad, de modo que se dé por fin el salto en la Unión Europea de una unión social, no una unidad social, sino, y esto significa algo distinto, una solidaridad orgánica. Es decir, pese a las diferencias, a la diversidad, a la división laboral funcional, que exista una idea de la cohesión. La institucionalización, en mi opinión, debería realizarse en 4 pasos, y con ello acabo. En primer lugar, hablar abiertamente con los ciudadanos de Europa y que ya hemos dado el paso a una unión de la transferencia y que debemos seguir abondando en ello. El segundo paso concreto sería un inventario de las deficiencias sociales de la integración europea. ¿Cuáles son las deficiencias de esta integración social? Y el tercer punto, seguramente el más polémico, hasta ahora todo ha sido más retórico y más de discurso. En tercer lugar, lo que habría que hacer sería una compensación financiera de los países periféricos para las pérdidas que han sufrido y deberán sufrir a causa de esta imposibilidad de devaluar. Y habría que compensar esta imposibilidad. Y no sería un regalo, aunque el regalo tendría algo que ver en la integración de las sociedades europeas, sino pienso más bien en el desarrollo ulterior del Fondo de Cohesión y Solidaridad. Pero estos fondos de solidaridad y cohesión no deberían funcionar según los mecanismos actuales, sino deberían ser una compensación directa europea, quizás según el modelo del federalismo alemán. En estos regalos, como sabemos, o en estas compensaciones, existe el riesgo de modern hazard, es decir, que los países receptores ya no hagan nada para mejorar su situación, sino simplemente reciban y reciban. Y para evitar este problema o para contrarrestar este problema, habría que, en cuarto lugar, reflexionar sobre una forma de distintas uniones monetarias distintas o escalonadas en Europa bajo el paraguas de la Unión Europea, dentro del mismo proyecto, por tanto, y para poder así apoyar y dar la posibilidad a los estados más débiles de aplicar devaluaciones y mejorar así su competitividad. Estas posibilidades de devaluación, yo sé que es una empresa muy complicada y los economistas sin duda me contradirán, pero hay que pensar sobre ello, cómo se puede mejorar la competitividad de los Estados miembros más débiles, pero no comprando tiempo, sino dando posibilidades y oportunidades a los países más débiles para realizar las reformas estructurales necesarias y también poniendo condiciones a esas posibilidades de devaluación y dándoles el estímulo, el incentivo de poder volver al marco de la Unión Europea una vez se hayan aplicado de forma adecuada las medidas de reforma. Por tanto, y acabo ya, de lo que se trata es de aplicar una nueva idea, no solo de clamarla, una nueva idea de solidaridad, sino de institucionalizar esa idea. Y para ello no hacen falta necesariamente profesores de sociología, sino que harían falta líderes políticos que con carisma y conocimientos sean capaces de desarrollar estos proyectos y ponerlos en práctica. Ahora mismo no los veo a estos líderes, pero tengo la esperanza que aparezcan, porque las crisis no solo son
situaciones de crisis, sino también de oportunidades, de nuevas visiones, y yo quiero abogar por esta nueva solidaridad en el contexto europeo, porque si no veo el peligro de que el tren descarrile. Herzlichen Dank, Muchas gracias, Mauricio Bach, especialmente por dos aspectos en concreto. Por una parte, por haber demostrado que los conceptos de la tradición sociológica, por ejemplo, la profecía, que se cumple, la solidaridad y las consecuencias no intencionadas, sirven para poder analizar las reestructuraciones políticas de la actualidad, y también por haber presentado propuestas concretas que sin duda vamos a debatir durante el debate, valga la redundancia. Ahora tiene la palabra Juan Díaz Medrano. Quería empezar simplemente dando las gracias al Goethe-Institut, a ICREA y al profesor Wagner por invitarnos a esta charla tan interesante, y a ustedes por venir. Durante muchos años se ha dicho que la integración política de la Unión Europea iba muy por detrás de la integración económica. Se decía que la Unión Europea era un gigante económico y un enano político, y que era por tanto necesario avanzar más en dicha integración política. En esta presentación querría incidir sobre el hecho de que tanto la integración económica como la europea van muy por delante de la integración social en Europa. En condiciones normales, esto no debería ser un impedimento práctico para la integración europea. De hecho, la propia integración social y cultural de Europa requiere de la integración política y económica, y no al revés, como muchas veces se plantea. En condiciones de crisis como la actual, sin embargo, la ausencia de integración social pone en peligro el proyecto de integración europea, como lo ha hecho en los últimos años. Por tanto, frente a las explicaciones de la legitimidad de la Unión Europea que inciden sobre la ausencia de la altura política de sus líderes políticos, o de la aplicación de políticas equivocadas o la creación de instituciones equivocadas, esta presentación pondrá el acento sobre el papel de la fragilidad de la base social de la Unión Europea. Los 3 puntos principales de mi argumentación serán los siguientes. El primer punto: 50 años de integración europea no han conllevado el desarrollo de una clase capitalista o corporativa y de una clase media europeas. Segundo punto: la explicación estructural de esta ausencia de la integración social es fundamentalmente la diversidad lingüística y la fortaleza de las identificaciones nacionales. Un factor explicativo secundario sería la escasa movilidad geográfica transnacional permanente de las clases medias europeas. Tanto factores culturales como el que el estado de bienestar tenga carácter nacional subyacen a esta escasa movilidad geográfica de las clases medias europeas. El tercer punto será que la combinación de una crisis económica como la que estamos viviendo, con la ausencia de clases sociales europeas, explicarían tanto la falta de consenso entre los líderes europeos como la caída de legitimidad de la Unión Europea que estamos presenciando. Empezaré, por tanto, hablando de la ausencia de una clase corporativa y de una clase media europeas. Estoy hablando no de la agregación estadística de miembros de distintas clases sociales, sino de clases sociales que realmente pudieran ser definidas como europeas, igual que en el siglo XIX se produjo una transición entre clases sociales de carácter local y su conversión en clases sociales de carácter nacional. Por ejemplo, la burguesía, de burguesías locales a burguesías nacionales. Bien, la integración económica europea y el aumento del tamaño y el ámbito de actuación de las empresas europeas favorecen ciertamente la aparición y desarrollo de una clase corporativa, una clase capitalista, con intereses, con lazos y con una identificación europea y no nacional. Sin embargo, aunque este proceso está en marcha, no ha avanzado suficientemente debido fundamentalmente a la distribución desigual
a nivel geográfico de esta clase capitalista o clase corporativa. Esta clase capitalista corporativa está concentrada en el noroeste de Europa, fundamentalmente en Alemania, en Gran Bretaña y en Francia. De modo que la crisis actual se solapan acreedores y deudores con las clases capitalistas de distintos países de la Unión Europea. Los acreedores están situados en el noroeste de Europa y los deudores están situados en el sur de Europa. Esto no tendría que ser así, pero es un hecho. Desde cuando analizamos el gobierno de las grandes corporaciones europeas, aquellas que están situadas en el listado del Fortune 500, si analizamos cómo se gobiernan, si analizamos los consejos de administración de esas grandes empresas y entidades financieras europeas, lo que observamos es que estos dirigentes capitalistas europeos están fragmentados en clases corporativas de carácter nacional y que a lo largo de los últimos 15-20 años no se ha producido ningún proceso de europeización notable. Es decir, las clases capitalistas en Europa siguen siendo clases capitalistas nacionales. Ahora bien, aunque hemos visto un proceso de europeización que puede medirse a través del análisis de quién compone esos consejos de administración de las grandes corporaciones. Ahora bien, este proceso de europeización se ha producido sobre todo en el noroeste de Europa, sobre todo en países, de nuevo, en Reino Unido, en Alemania y en Francia. En términos relativos, el capitalismo francés, por ejemplo, o el capitalismo holandés están algo más europeizados que el capitalismo alemán. De hecho, el capitalismo alemán se ha renacionalizado en los últimos 10 años, cuando analizamos la composición de los consejos de administración de las grandes empresas. Al mismo tiempo, es el capitalismo más cohesionado de Europa a partir de los lazos que hay en los consejos de administración entre empresas. Por tanto, resumiendo, no hay una clase corporativa europea y lo que tenemos son clases capitalistas de carácter nacional. Pasemos entonces al tema de las clases medias europeas. Serían aquellas clases un poco más abajo de la gran clase capitalista. Si consideramos como indicadores de pertenencia a una clase media europea el tener un determinado estatus socioeconómico relativamente elevado y el mantener lazos de carácter personal con personas de otros países de la Unión Europea distintos a los propios, entonces se puede decir, a partir del análisis de encuestas, que aproximadamente un 16% de la población de la Unión Europea pertenecería a esta clase media europea incipiente. Esta clase media europea, al igual que ocurre con la clase corporativa, está también concentrada en el noroeste de Europa, Países Bajos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. También países escandinavos, hay que decir. Este segmento europeizado de las clases medias tiene ciertos rasgos distintivos respecto a las clases medias, digamos, más nacionales. Por ejemplo, tienden a consumir más alta cultura, danza, teatro, ópera, tienden a tener un gusto de consumo más cosmopolita, les gustan las comidas de muchos países, tienen gustos musicales más heterogéneos, se identifican más como europeos, tienden a ser también más tolerantes hacia los inmigrantes y al mismo tiempo mantienen actitudes políticas, digamos, más igualitarias y más favorables a la conservación del medio ambiente. Sin embargo, aunque se diferencian en todos estos aspectos, el grado de diferenciación respecto a las clases medias, digamos, nacionales, entre comillas, es todavía muy débil. Es decir, si entre ustedes hubiera personas que pertenecieran a esta clase media definida a partir de lazos sociales con personas de otros países y otros que no las tengan, me sería muy difícil distinguirles a partir de sus gustos, su identificación, sus pautas de consumo, sus actitudes políticas. El 90% de las veces me equivocaría. Es decir, son distintos, pero no muy distintos. Entonces, ¿qué explicaría la debilidad de desarrollo de una clase corporativa europea o de unas clases medias europeas?
En primer lugar, el desarrollo económico desigual de la Unión Europea, un problema que ya padecieron muchos estados nacionales y que ahora padece la Unión Europea. Tenemos por un lado un país como Bulgaria con un PIB per cápita de 5.000 euros y al otro lado tenemos, en otro extremo, tenemos a Suecia con un PIB per cápita de 42.000 euros. Para pensar en países más cercanos o de los que se habla más, pues tenemos por un lado Grecia con un PIB per cápita de 17.000 euros y Alemania con un PIB per cápita de 32.000 euros. En segundo lugar, otra segunda explicación para la ausencia de clases sociales medias o corporativas de carácter europeo estaría la diversidad lingüística y la ausencia de un idioma común. El promedio de adultos que hablan inglés en la Unión Europea, en cálculos lo más optimistas posibles, no alcanza el 39% de la población europea. Y estamos hablando de datos muy optimistas, a partir de autodeclaraciones por parte de la población. Y más importante aún, no más de un 11% de la población europea sabe hablar otro idioma que no sea el inglés y que no sea el suyo propio. Esto a nivel de la movilidad de los europeos es muy importante, puesto que el inglés puede ser útil para comunicarte a nivel de relaciones sociales, pero cuando tienes que trabajar tienes que saber el idioma del país al que vas. Un tercer freno al desarrollo de clases sociales, medias y corporativas de carácter europea serían las fuertes identificaciones nacionales, forjadas desde hace por lo menos 150 años, y que son reproducidas constantemente por los medios de comunicación y por las instituciones educativas nacionales. Y no hace falta pensar en una instrumentalización de las instituciones mediáticas o de educación para desarrollar identificaciones nacionales. El nacionalismo, la reproducción del nacionalismo se produce a través de los canales más banales que podamos pensar. Estaba hablando con mi colega esta tarde de lo chocante que me resulta, por ejemplo, oír una noticia sobre una catástrofe natural en la que han muerto decenas de miles de personas y donde lo primero que hacen los medios de comunicación es decirnos que había 2, 3 o 4 españoles, o que afortunadamente no había muchos españoles entre los muertos. Como si eso realmente fuera lo más relevante de la noticia. Entonces, esos son los procedimientos diarios a través de los cuales las identidades nacionales se ven reforzadas y reconstruidas. Desde un punto de vista secundario, otro factor que ha contribuido enormemente al escaso desarrollo de una clase corporativa y de una clase medias europeas es la escasa movilidad geográfica de las clases medias y de las clases altas europeas. Esta escasa movilidad se refleja, por ejemplo, en el hecho de que entre 1990 y el año 2000, por ejemplo, la población europea en otros países de la Unión Europea, y esto es antes de la ampliación, solo se incrementara en 500.000 personas, a pesar del hecho de que se había creado el mercado único y que en teoría cualquier persona puede moverse a otro país. 500.000 personas. También se expresa en el hecho de que no ha habido ningún aumento apreciable, por ejemplo, en el número de matrimonios contraídos entre personas de distinta nacionalidad europea. Estoy precisamente participando en un proyecto que está analizando esto y por lo menos en países como Bélgica, Holanda o España, realmente es muy escaso el aumento de matrimonios binacionales entre europeos. ¿Por qué? Porque realmente la movilidad geográfica de las clases medias europeas es muy escasa. Esta escasa movilidad de las clases medias europeas se debe a dos factores principales. En primer lugar, la fortaleza de los estados de bienestar nacionales, el hecho de que el estado de bienestar sigue siendo un estado de bienestar nacional y por lo tanto uno se lo piensa 2 veces antes de irse a otro país. Y todavía estamos esperando una directiva europea que permita transportar los derechos adquiridos en el país en el que uno ha trabajado, si ha trabajado por menos de 5 años. Por ejemplo, yo trabajé 2 años en Alemania, pagué muchísimo a la seguridad social y sin embargo lo único que voy a poder aprovechar de esos 2 años será que me cuenten como años de contribución, pero todo el dinero que yo pagué no me sirve para nada. Tendría que haber estado 5 años para poder llevar algún beneficio de mis años en Alemania.
Entonces eso para las clases medias es muy importante porque pueden elegir. Las clases bajas muchas veces no tienen elección. Además de los estados de bienestar de carácter nacional, otro factor importante es que las burguesías europeas son burguesías que derivan muchísimas ventajas de su enraigamiento en determinados lugares. Ventajas a la hora de escoger colegio, a la hora de escoger médico, a la hora de buscar hogar, que se convierten en desventajas para aquel miembro de la clase media que se traslada a otro país y no cuenta con ese capital social. Por tanto, la escasa movilidad geográfica de las clases medias europeas también explica por qué no existe una clase corporativa, una clase capitalista europea y unas clases medias europeas. Consecuencias de la desigualdad distribución espacial de la clase corporativa europea ha sido la imposibilidad de consensuar políticas para salir de la crisis actual. La clase corporativa de los países acreedores se ha apoyado en sus gobiernos nacionales para presionar por políticas económicas que defiendan sus intereses, mientras que la clase corporativa de los países deudores ha hecho lo propio, con menos éxito, por supuesto, en sus países respectivos. Mientras la clase política nacional, presionada por sus élites económicas y constreñida por los ciclos electorales, se ha enfrentado a las clases políticas de otros países y presentado sus políticas como las mejores para el interés nacional. La ausencia de unas clases medias europeizadas ha favorecido, por otro lado, la manipulación del sentimiento nacional por parte de las élites para justificar sus políticas y la interpretación de los problemas europeos o nacionales por parte de la población como el resultado de los egoísmos o de los déficits de carácter nacional, ya sea la ausencia de una ética del trabajo, ya sea el despilfarro, ya sea la mentalidad de ahorro exagerada, o el protestantismo, o el luteranismo, o lo que sea. El resultado de todo esto, al final, es la persistencia de la crisis económica, la deslegitimación gradual de las instituciones europeas a ojos de la población y al mismo tiempo el auge del nacionalismo. El profesor Bach ha propuesto distintos escenarios para el futuro y la verdad es que no me atrevo mucho a hacer pronósticos. Concuerdo plenamente con su solución posible, es decir, que el problema de Europa solo se puede solucionar yendo hacia adelante, creando instituciones que permitan una mayor igualdad entre los estados de la Unión Europea, que al mismo tiempo esto habría que complementarlo con la transferencia de las instituciones de estado de bienestar desde el nivel nacional al nivel europeo, cosa que hasta ahora ni los dirigentes ni la población quieren. Entonces, concuerdo con su solución, sin embargo, estoy en desacuerdo respecto al pronóstico. Creo que la Unión Europea no se va a disolver, pero tampoco creo que se vayan a producir estos procesos a medio plazo. Pienso que la Unión Europea a la que vamos es una Europa desigual, una Europa formada por países muy ricos y países muy pobres. Esta solución es plausible, la hemos visto en muchos estados nacionales. Mientras el poder político esté en los países ricos no habrá problemas, porque los países pobres siempre considerarán que el peligro de salirse es mucho mayor a los problemas de quedarse. Y los países ricos, mientras tengan el poder político, verán como un mal menor el tener que estar siempre enfrentados a las protestas o los problemas que plantean los países más pobres. Pienso que ese es el camino al que vamos. Es triste, pero es la perspectiva más realista que tengo que ofrecer. Gracias. Muchas gracias, Juan. Ich denke, wir haben in den beiden Vorträgen nicht nur einen Unterschied. Creo que no tenemos solo perspectivas distintas. Mauricio Bach ha hablado de
o la solución o la superación de la crisis. Hemos oído hablar también de un cierto escepticismo por parte de Díez Medrano. Son realistas ambas y distintas. Y también hay distintas perspectivas de Europa, las instituciones, la sociedad de Europa. Para estimular el debate, me gustaría acentuar aún más esta diferencia. Y no haré justicia a ninguno de los dos, creo yo, pero al menos creo que eso estimulará el debate. Podemos decir, creo yo, que Mauricio Bach toma el punto de partida de las instituciones europeas y contempla las repercusiones del funcionamiento de estas instituciones en las desigualdades, en las sociedades, en las relaciones sociales, y diagnostica, al menos para los últimos 10 años, por ejemplo, fragmentación, repercusiones negativas. Y Juan Díez Medrano toma una perspectiva contraria. Él busca el estado de los vínculos, de las circunstancias sociales de Europa, y de ahí intenta ver qué formas institucionales son adecuadas o no adecuadas, o posibles incluso, y a la larga sostenibles, duraderas, sobre el telón de fondo de esta situación, de la situación. Mauricio Bach dice que las instituciones tal como las tenemos separan a las sociedades. Juan Díez Medrano dice las circunstancias sociales, la situación social de Europa tal como se ha desarrollado, la clase media europea, no basta para mantener las instituciones europeas. Es decir, ambas son escépticas, pero la perspectiva es distinta. E incluso podríamos decir que son opuestas. Me gustaría, sobre este telón de fondo, ver cómo podemos abundar en esta cuestión ilustrando con ejemplos cuál es la relación entre ambas perspectivas. En primer lugar, un ejemplo histórico. No se sabe bien quién lo dijo, pero conocemos la expresión del proceso de integración de Italia. Hemos creado Italia, ahora tenemos que crear italianos. No se sabe muy bien quién vino primero, sociedad o instituciones en este caso. En este sentido, se expresó que las instituciones habían creado primero y que después, a posteriori, debía crearse la sociedad. Pero las investigaciones históricas de las sociedades, del desarrollo de las sociedades europeas, muestran que los procesos no son demasiado largos y que a partir de sociedades muy heterogéneas es como se crean las sociedades nacionales. Es decir, cómo crear a partir de campesinos franceses. Antes no había franceses y ahora solo campesinos. Y podríamos plantear la cuestión, ¿qué hace falta para crear europeos? Para fabricar europeos a partir de esas instituciones europeas, quizás. Esta sería una comparación histórica. Y una segunda comparación o ejemplo, no recuerdo la fecha, pero sabía que sé que estaba en Estados Unidos cuando los bancos de Rhode Island se desmoronaron, y no fue ningún problema para la economía de Estados Unidos. Se salvaron los bancos de inmediato, se rescataron de inmediato, y al cabo de pocos días de este colapso, la situación se había normalizado. La cuestión es, según lo que hemos oído, la capacidad de resolución de problemas de los Estados Unidos en este sentido es un resultado de las instituciones que existían en ese momento, bueno, la supervisión de los bancos, por ejemplo, o es un resultado de la situación social de la sociedad estadounidense, que considera lo más natural del mundo que se rescaten los bancos de un pequeño estado de la costa este. Se puede comparar con la situación griega, punto de partida de la situación que nos encontramos ahora. No recuerdo exactamente las cifras, pero Grecia es un poquito más grande que Rhode Island, pero no tanto. Por tanto, la solución técnica de la crisis financiera griega no hubiera sido un problema en este sentido para la Unión.
pero o bien las condiciones institucionales o las sociales no existían para ello. Y teniendo en cuenta ahora la situación alemana, tercer ejemplo. Los alemanes recuerdan el proceso de la reunificación alemana. Después de muy pocos debates muy breves, no había duda de que debía existir una solidaridad nacional, una transferencia de recursos masiva para los nuevos estados, la antigua RDA. La misma situación o situación comparable hoy en el marco europeo no se puede solucionar así porque no tenemos un concepto de la solidaridad europea como sucedió en Alemania en ese momento. Pregunta, por tanto, para ambos ponentes. ¿Se trata de que no tenemos las instituciones necesarias? La capacidad de acción de Europa no es la misma que la de los Estados, por ejemplo, de Alemania a finales de los 80, o no existen los vínculos sociales en Europa en la medida en que existía en Alemania pese a 40 años de división. Al principio de la crisis griega, Angela Merkel dijo: la opinión pública alemana no permite tomar según qué medidas. Yo creo, desde el punto de vista empírico o sociológico, eso es falso, porque no existía opinión pública al respecto. Es un tema que no se había debatido, porque no había sucedido nada así, no se había previsto nada así en el debate público. Por tanto, ella presuponía lo que a ella le parecía posible que pudiera pensar la opinión pública en un momento dado. Y parecía casi, es un poco la self-fulfilling prophecy, ¿no? Es decir, creó una opinión pública con esa declaración. Cuestión, pues, ¿la base es la institución o la sociedad? A Mauricio Bach, en primer lugar, algún comentario. O lo que piense usted, responda a mis preguntas o no, como quiera. Lo que acabas de decir, de hecho, lo tengo más fresco en la memoria. Estoy reflexionando mientras hablas. Esta contraposición de distintas perspectivas me ha quedado muy clara. En Alemania tenemos diferencias parecidas, tenemos el concepto de la integración vertical frente a la horizontal, integración institucional o social. No es una pregunta fácil de responder, pero yo no hablo de sociedad. Y eso puede parecer paradójico, que un sociólogo no hable de sociedad, porque ¿qué es la sociedad? Pues podemos observar y observamos opiniones, recabamos opiniones, hacemos encuestas, podemos elaborar estadísticas y acumularlas y agregarlas, y después tenemos la sociedad en capas o en clases o en estratos o lo que sea. A mí esto me parece bastante problemático. El concepto sociedad es problemático. Usted sabe que los clásicos, Weber, etcétera, hablan de sociedad. Hay distintos tipos de socialización, distintas instituciones. Y se trata de procesos políticos aquí. Por supuesto, las democracias necesitan legitimidad y permiten la participación de los ciudadanos, pero no de forma directa, sino a través de estructuras institucionales, elecciones, votaciones, mayorías que crean gobiernos, etcétera. Es decir, instituciones muy distintas, élites, pactos de intereses, de escalas de valores en las sociedades, y no puede existir una sociedad integrada sin constitución, sin derecho, sin ley, sin legitimidad, sin la confianza en estas instituciones de derecho. Es decir, no hablo de sociedad, y mi libro de 2008 se llama Europa sin sociedad, porque creo, por un lado, la Unión Europea está muy desacoplada de los referentes sociales, de la participación democrática, de identificación, etcétera. Esto es uno de los grandes problemas, ese desacoplamiento, ese desapego, pero hablando de forma más clara, creo que es muy importante hablar de la dimensión de la institucionalización. En los estados nacionales, en Europa, cuando menos, es un poco el modelo europeo de sociedad, entre comillas,
hay mucho éxito, ¿no?, en lo que es la institucionalización de los conflictos sociales, por ejemplo, conflictos entre trabajadores y empresarios, entre capitalistas y proletarios. Es algo, bueno, tenemos una serie de instituciones, tenemos convenios colectivos y demás. Esto es una forma de institucionalizar el conflicto. El estado de bienestar, que se manifiesta de formas distintas en los distintos Estados miembros, es una forma de institucionalización y pacificación, por tanto, de conflictos sociales. Es decir, y aquí contradiría a mi compañero, cuando hablamos de institucionalización, de la idea de la solidaridad, no me refiero a la creación de un estado de bienestar europeo. No porque no lo desee, sino porque lo considero poco realista. Será casi imposible teniendo en cuenta la heterogeneidad de las estructuras de Europa y demás. Pero realizar el intento de crear instituciones, concretar instituciones con las que a escala europea se puedan abordar conflictos de desigualdad social en un espacio social, donde se puede negociar en un espacio social, negociar. Y al igual que se negocian otros conflictos a escala europea, eso sería un salto importante, digamos un paso importante en la sociedad europea, hacia la sociedad europea. Un conjunto de instituciones en la que hay una unión monetaria, una unión social, etcétera, donde se puedan negociar conflictos. Yo no soy... Bueno, hay que reflexionar sobre ello. Hay que pensar no tanto en hablar o en declamar, en proclamar la solidaridad de forma abstracta. Es fácil, ¿no? Cuando no cuesta nada, es fácil. Pero no, tiene que costar algo, porque solo así la solidaridad tiene peso. No solo tiene que ser una declaración, una proclamación, tiene que tener peso, tiene que estar concretada. Y sobre todo, no solo hay que dar garantías desde los estados más adinerados, sino que también tiene que hacerse transferencias de verdad, no solo garantías crediticias. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Cómo se institucionaliza a escala europea? Si no se politiza esta reflexión, esta idea, nunca se conseguirá. Esto es lo que yo considero la institucionalización de un espacio social de Europa. Y no sociedad en sí, sino la creación de instituciones específicas. ¿Por qué instituciones? ¿Y por qué instituciones? ¿Por qué no sociedad? Pues porque solo las instituciones garantizan la continuidad más allá de los intereses cambiantes. Las instituciones tienen y deben tener continuidad. Las instituciones pueden garantizar, si funcionan, confianza, compromiso, autocompromiso, autoobligaciones, porque los Estados miembros se comprometen a hacer algo. Es decir, un carácter vinculante, un compromiso propio. El carácter vinculante del derecho. Sin estructuras de derecho, la Unión Europea no funcionaría en absoluto. Y, por supuesto, también la legitimidad indispensable, porque las instituciones no legítimas no pueden existir. Es un proceso complejo y esto solo lo pueden conseguir las instituciones. Esto no lo puede hacer la sociedad en un sentido vago, o lo que hace la gente en la calle o en sentido vago y abstracto. No. Procedimientos claros, pactos, institucionalización, en definitiva. En realidad el problema que yo veo en el análisis del profesor Bach y en general en los análisis que se leen en la prensa, en los medios, en el debate público, es que existe un voluntarismo implícito en casi todos los diagnósticos y propuestas que se hacen. Si fuera tan fácil la ingeniería política y social para resolver el problema de Europa, creo que ya lo habríamos resuelto hace bastante tiempo. De hecho, no se hubiera producido. Es decir, estoy totalmente de acuerdo. Si la unión monetaria se hubiera hecho mejor, pues no hubiera habido una crisis. Si ahora los políticos se pusieran de acuerdo con políticas que no castigan tanto a los países deudores como a los otros, pues obviamente la situación en países como España o Portugal sería mejor.
Pero lo que no hacen aquellos que realizan estos diagnósticos, por ejemplo, estoy pensando no solo en el profesor Bach aquí, pero el profesor Krugman, que escribe a diario sobre lo erróneo de las políticas, es no pensar que a lo mejor esas políticas no son el resultado de un diagnóstico erróneo, sino que son resultado de los distintos intereses que mueven a distintos grupos sociales con mayor o menor poder en distintos países. Y es ahí donde entra la sociedad. Es decir, la unión monetaria que tenemos es el resultado no de mejores o peores políticos, es el resultado de una serie de presiones sociales que se produjeron en los años 90 cuando se estaba gestando la unión monetaria. Y la política, la teoría económica, tienen solo grados de libertad relativamente reducidos para amplificar o disminuir el impacto de estas fuerzas sociales. Por ejemplo, Alemania en los años 90 hubiera querido que el pacto de estabilidad fuera mucho más duro de lo que fue. Theo Weigel siempre defendió un pacto de estabilidad mucho más duro. La política permitió que el pacto de estabilidad fuera algo más débil. Alemania y otros países ricos no querían como contrapartida a la unión monetaria que hubiera fondos de cohesión. Los grados de libertad de la política permitieron que Felipe González hábilmente consiguiera extraer de los otros líderes políticos unas concesiones en forma de fondos de cohesión que beneficiaron, por lo menos a nivel económico, representaron un 1% del PIB de España durante casi 15 años. Es increíble, ningún otro país de la Unión Europea ha recibido tanto dinero. Pero hasta ahí llegan los grados de libertad de la política y de la ingeniería institucional. Más allá de eso, había una unión monetaria que querían determinados sectores del capitalismo europeo concentrados en el noroeste de Europa y que estaban fundamentalmente representados a través de la European Round Table of Industrialists, que son los que empujaron ese proyecto, controlados fundamentalmente, y para eso hay datos empíricos, por miembros de las grandes corporaciones transnacionales alemanas y francesas fundamentalmente. Y para eso hay datos. Entonces yo no estoy en desacuerdo con la idea de que las instituciones cuentan. Pienso que las instituciones cuentan, que hay buenas y peores políticas. Pero al mismo tiempo pienso que estas políticas y estas instituciones están constreñidas por una base social fundamental en la que hay clases sociales. Las clases sociales existen. Y que en la medida en que las desigualdades regionales estatales en la Unión Europea son tan grandes, no ha existido la posibilidad para que se gestara una clase capitalista, una clase dominante económica paneuropea, capaz de representar intereses que sean beneficiosos tanto para Suecia, Finlandia, como lo sean para Portugal, España o Irlanda. Y ese problema es un problema que han tenido muchos estados nacionales en el pasado. Y que tiene, por ejemplo, entonces, ¿por qué fue posible en Alemania el impuesto de solidaridad? Fue posible porque, aun cuando no existía una clase social panalemana en el momento de la unificación, pero existía una cierta identificación nacional alemana que permitía a los que pagaban el aceptar a regañadientes, porque está claro que la gente no estaba muy contenta de estar pagando continuamente el impuesto de solidaridad, que permitía que lo pagaran y que a los receptores les permitía aceptar las consecuencias de todo tipo que supuso la unificación alemana. Esas condiciones no se dan en Europa. Hay identificaciones nacionales y hay clases nacionales. Y eso impone unos constreñimientos muy fuertes al tipo de políticas y al tipo de instituciones que resultan a nivel de la Unión Europea.
No pueden ser las instituciones perfectas que beneficien a todos, porque no existe un todo, no existe un demos europeo. Y con eso yo no quiero decir que entonces haya que parar el proceso. Digo que desde un punto de vista sociológico, el diagnóstico que uno tiene que hacer es no es muy optimista, pero no muy optimista en el sentido, porque la gente habla hoy en día del problema con el que se enfrenta la Unión Europea como si fuera o se desmantela o sale adelante como un nuevo actor internacional que es capaz de competir con China y con Estados Unidos. No, yo pienso que más bien lo que va a ocurrir es la vía de en medio. Europa va a salir de esta crisis, más o menos, pero va a salir una Europa mucho más desigual, como lo ha sido Italia durante sus 200 años de existencia o 150 años de existencia, o como lo son muchos otros países en el mundo actual, países muy desiguales.